Hola chicos, una disculpa, se detuvo la grabación, entonces nos quedamos en esta parte y vamos a epistasis doble recesiva. Bueno, para que se manifieste un carácter determinado, es necesaria la presencia de los dos miembros dominantes de cada pareja alélica. Se necesita de la acción de dos alelos, uno en cada locus para la expresión del carácter. ¿Qué quiere decir? Si necesitamos ambos recesivos, va a ser A minúscula o B minúscula, B minúscula. Entonces, en cerdos, la presencia de remolinos en el pelaje depende de los genes complementarios A mayúscula y B mayúscula, los cuales deben estar presentes en forma dominante para la expresión del carácter. Cualquier combinación que involucre a estos dos va a producir remolinos, pero la ausencia de uno o de ambos dominantes va a producir la ausencia de remolino. ¿Por qué? Porque digamos que la ausencia de uno de ellos nos va a dar como resultado, por lo menos en uno, el carácter homocigoto recesivo. Entonces va a hacer la ausencia de remolino. A partir del apareamiento entre dihíbridos, o sea, los heterocigotos, vamos a obtener la descendencia de 9 individuos con remolino y 7 sin remolino. Igual, aquí les tengo la tablita. ¿Y por qué va a ser esto? Porque con que nosotros tengamos una sola pareja de homocigoto recesivo, vamos a tener la ausencia de remolino. Entonces, aquí hay uno, aquí está el otro, aquí también tiene uno, aquí otro, aquí está este y este pues tiene ambos. Entonces, pues si ustedes los cuentan, estos 9 van a ser con remolino y estos 7 van a ser sin remolino. La epistasis doble dominante recesiva. Sé que el nombre suena medio extraño, pero espero se entienda ahorita que veamos el ejemplo. El miembro dominante de una pareja alélica y el recesivo de otra van a suprimir respectivamente la acción de los otros dos miembros. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en este ejemplo, en las gallinas, dos parejas alélicas A mayúscula, A minúscula y B mayúscula, B minúscula van a ser van a dar como resultado que la A mayúscula es necesaria para que se produzca el pigmento. La A minúscula entonces va a ser albinismo, la B mayúscula va a ser un inhibidor de la pigmentación y la B minúscula va a permitir que se manifieste el color. Entonces la relación va a ser de 13:3. ¿Por qué? Si ustedes se fijan, van a ser 13, digamos que sin color, se inhibió la pigmentación o se hizo el albinismo, todo esto, ¿no? En cambio, si ustedes tienen la A mayúscula, que es la necesaria para que se dé la pigmentación, y además tienen la B minúscula, por eso dice que necesitan un alelo dominante, que es A mayúscula, y un alelo recesivo, que es B minúscula, entonces se va a dar ahí sí la manifestación del color. Entonces, si se fijan, A mayúscula, B minúscula, dominante, recesivo, dominante, recesivo, dominante, recesivo. En todas las demás no se está dando el dominante y el recesivo. Aquí solo está un recesivo, aquí hay dos recesivos, todo eso. Entonces, si ustedes igual se ponen a contar, van a ser 13 que no van a tener color y 3 con color. Por eso es la relación. Y bueno, aquí está como en resumen lo que acabamos de ver. Aquí están las frecuencias que yo les dije, 1231, 934 y todo eso. Y aquí les explica un poco por qué se dio todo esto y cuáles son. Las 12, el 12, por ejemplo, son estos. El 3 son estos y el 1 pues va a ser este y así. Entonces, pero es exactamente lo que ya les platiqué, solamente que
digamos que en la tablita y un poquito explicado, resumido. Ahora vamos, perdón, ahora vamos a los ejercicios. En estos ejercicios vamos a decir que se están cruzando dos plantas de flores color naranja y se obtiene una descendencia formada por 30 plantas de flores rojas, 60 naranjas y 30 amarillas. ¿Qué descendencia vamos a obtener al cruzar las plantas naranjas obtenidas, o sea, esas 60 que obtuvimos, con las rojas y con las amarillas también obtenidas? Razona los cruzamientos. Primero que nada, necesitamos saber cómo se están comportando estas cruzas. Si ustedes recuerdan, cuando vimos ausencia de dominancia, vimos que su relación es 1-2-1. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, de hecho, tienen que recordar algo. Aquí yo les estoy dando el 30, el 60 y el 30, pero si en vez de eso yo nada más les dijera que son 120 flores con ausencia de dominancia, que se va a expresar el color rojo, el naranja y el amarillo, ustedes aún así podrían decirme estos datos, el 30, el 60 y el 30. ¿Cómo? Porque si yo les digo que es ausencia de dominancia, ustedes ya saben que la frecuencia es 1, 2, 1. El 1 va a ser el dominante, ahí obviamente yo les tengo que decir cuál es. Entonces, el dominante, pues, por ejemplo, sería las 30 flores rojas. ¿Cómo le van a hacer? Miren, si yo les digo que son 120 en total, ustedes dirían, ok, 1, 2, 1. El 2 significa el 50%. Y el 1 entonces va a significar 25%. ¿Qué es lo que pueden hacer? Bueno, pueden ya sea 120 por punto 25 y les va a dar 30, o el 120 dividirlo entre 4 para que les dé un cuarto, que sería lo correspondiente a 25%. En ambas metodologías les va a dar el resultado correcto, que van a ser, en este caso, por ejemplo, 30 flores rojas. Y si ustedes quieren sacar las flores naranjas, si yo les digo que son 120 flores en total y que es ausencia de dominancia, entonces las heterocigotas van a ser el 2 de la proporción. Entonces, si es el 2, va a ser el 50%. Pueden hacer lo mismo, 120 por punto 5 o 120 entre 2, que de todas maneras cualquiera de los dos les va a dar estas 60 flores naranjas. Y con las amarillas, pues es lo mismo que con las rojas. 30, 30 y 60 les va a dar 120. Esto tómenlo muy en cuenta porque en uno de los ejercicios yo les voy a dar el resultado final. Digamos que les voy a decir, son 120 en total, pero ¿cuál es cuál? O sea, ¿cuáles son rojas, cuáles son naranjas, cuáles son amarillas? O sea, no va a ser este mismo ejercicio, pero es para que me entiendan. Y bueno, entonces, ¿cómo se va a comportar esta cruza? Como una ausencia de dominancia. Con eso nosotros ya sabemos que su relación es 1-2-1. Ahora, ¿qué caracteres son homocigotos y cuál es el heterocigoto y por qué? Esta, la verdad, lamento decirles que iba a ser una participación, pero pues ya saben, ¿no? No se va a poder. Entonces, el homocigoto va a ser el R y el A, o sea, el rojo y el amarillo van a ser los homocigotos. Todos los individuos naranjas, por lo tanto, van a ser los heterocigotos, que van a manifestar el carácter intermedio o combinación que vimos en ausencia de dominancia. Les repito, con el caballo o con las flores rojas con rosa. Entonces, nos está diciendo que qué descendencia obtendríamos. Primero vamos a cruzar las naranjas porque es lo que nos está pidiendo aquí. ¿Qué obtendríamos al cruzar las naranjas? Luego las rojas y luego las rojas con las amarillas y así. Entonces, cruzamos las naranjas. Generalmente no se expresa así. Ustedes saben que de repente se expresa R mayúscula, R minúscula y todo esto. Pero pues se los pongo así para que sea un poco más obvio, digámoslo así, la combinación de colores. Pero recuerden que este es el recesivo y este es el dominante.
los alelos. Entonces, digamos que si estuviéramos usando la misma letra, este sería R mayúscula, R minúscula. Entonces, tenemos la cruza y tenemos que las rojas van a ser 1/4 de la población, las naranjas 1/2 y las amarillas 1/4. O si quieren verlo como la frecuencia que ya venimos manejando, sería 1/4, 2/4 y 1/4. Entonces la frecuencia sería 1, 2, 1. Ustedes lo saben muy bien. Y bueno, entonces luego nos dice que crucemos las plantas de la descendencia. ¿Qué tenemos que hacer? Primero nos está pidiendo que hagamos dos cosas. Que crucemos las naranjas de la descendencia con las rojas de la descendencia y las naranjas de la descendencia con las amarillas. Entonces, las rojas con las amarillas y las rojas, y las naranjas con las amarillas. Entonces nos va a dar estas proporciones. Estas proporciones, si ustedes se fijan, son de 50-50. Cuando yo cruzo estas naranjas con estas rojas, me va a dar la descendencia de 50% rojas, 50% naranjas. Y lo mismo acá. Si yo cruzo las naranjas con las amarillas, me va a dar 50% naranjas, 50% amarillas. Y pues ese es el resultado, es lo que nos pidió. Nos dice qué descendencia vas a obtener cuando cruzas a todos estos y pues tienes que razonar los tres cruzamientos. Como les dije, en el primero estamos obteniendo la frecuencia de 1, 2, 1 porque es naranja con naranja. En el segundo es naranja con rojo y en el tercero es naranja con amarillo. Ahora, en el siguiente ejercicio nos está diciendo que tenemos un perro de pelo negro cuyo padre era pelo blanco. Se va a cruzar con una hembra de pelo gris. Desde ahí ya les está diciendo un dato. Y cuya madre era negra. Sabiendo que el pelaje negro domina sobre el blanco en los machos, digamos que esta va a ser una característica ligada al sexo, porque aquí el negro va a dominar sobre el blanco, pero solo en los machos, solo en los machos. Y en hembras, el negro y blanco van a presentar una herencia intermedia, que va a ser una ausencia de dominancia. Entonces vamos a explicar cómo serán los genotipos de los perros que se están cruzando y qué tipo de hijos pueden tener respecto al carácter que estamos considerando. Entonces, en el perro, el negro se va a comportar como una dominancia completa sobre el blanco. Y en la perra va a ser negro codominante con blanco. Y me va a dar una característica intermedia que es gris. Por eso la perra es color gris. Entonces, ¿qué característica va a tener el macho pelo negro y por qué? Va a ser un heterocigoto porque su papá es blanco. Aquí sí se los puse con NN para que no se vayan a confundir, pero pues es como si en el otro se los hubiera puesto como NB de negro y blanco, ¿no? O sea, como una combinación. Pero pues aquí se los dejo así para que sea lo que siempre han estado manejando. Entonces, si mi perro es pelo negro, ¿por qué vamos a decir que su padre es blanco? Bueno, porque, bueno, más bien, estamos diciendo que su padre es blanco y él es negro. Entonces, ¿por qué vamos a decir que él es heterocigoto? Sí, más bien. ¿Por qué vamos a decir que él es heterocigoto? Bueno, porque si uno de sus padres es blanco y el blanco va a ser dominado por el negro, entonces nosotros no podemos decir que él es un homocigoto dominante o un homocigoto recesivo, porque si fuera un homocigoto dominante no podría tener un padre blanco y si fuera homocigoto recesivo sería un perro pelo blanco y no un perro pelo negro. Entonces es un heterocigoto. Y pues lo mismo, es un heterocigoto ya que negro
va a dominar sobre color blanco en machos. Entonces los individuos machos N mayúscula, N minúscula van a ser negros, pero pueden tener padres blancos como en el ejemplo que nos está diciendo. ¿Qué característica va a tener la hembra pelo gris? ¿Y por qué? Bueno, nos decía que es una pelo gris y que en hembras el negro y el blanco van a presentar una característica codominante. Entonces, si son codominantes, digo, si son ausencia de dominancia, entonces vamos a decir que la característica gris es la intermedia. Entonces, esta hembra también va a ser heterocigota, por lo mismo de que su mamá es pelo negro y además, pues porque nos está diciendo que la característica intermedia es la que va a expresarse como pelo gris. Entonces, negro y blanco van a ser ausencia de dominancia y de hecho se va a dar entonces en las heterocigotas una característica intermedia que va a ser gris. ¿Qué tipo de hijos pueden tener respecto a la característica considerada? Bueno, si ambos son heterocigotos, entonces nuestros alelos van a ser así, ¿no? Bueno, NB o NN, por así decirlo, por eso les decía, les puse ambos. Si se confunden mucho, recuerden que esto es una N minúscula, esto también. Entonces, si ambos son heterocigotos, ¿qué es lo que me van a dar? Bueno, me van a dar un individuo completamente negro. Bueno, depende también de si son machos o si son hembras, ¿verdad? Machos y hembras. Recuerden que se va a comportar distinto el color negro y blanco, tanto en machos como en hembras. En machos va a ser una dominancia completa, en hembras va a ser una ausencia de dominancia. Entonces, si toda la descendencia fuera macho, N mayúscula y N minúscula, o sea, N guión bajo, que es lo que les decía, va a ser negro y la N minúscula va a ser blanco. Por lo tanto, nuestra frecuencia fenotípica va a ser 3:1, que es lo que estaban viendo aquí, 3:1. 3/4, pues porque son 4 individuos, como aquí se ven. Y pues ya. Y la genotípica va a ser 1:2:1, porque porque aquí nos está expresando uno dominante, uno recesivo y 2 heterocigotos. Entonces, estos tres, si fueran machos, serían negros y este blanco. Pero, ¿qué pasa si es hembra? Si es hembra, como hay una ausencia de dominancia, se va a presentar la característica intermedia. Entonces, el homocigoto dominante va a ser negro, el homocigoto recesivo va a ser blanco y los heterocigotos van a ser grises. Y su frecuencia va a ser igual 1:2:1, tanto fenotípica como genotípica. Aquí se os pongo como un cuarto y un medio, pero ya saben que aquí sería en todo caso 2/4 igual. Entonces, 1, 2, 1. ¿Bien? Ahora, el siguiente ejercicio. El pelo rizado en los perros domina sobre pelo liso. Una pareja de pelo rizado tuvo un cachorro de pelo también rizado, del que quiere saber si es heterocigoto. ¿Con qué tipo de hembras tendrá que cruzarse? Bueno, si no sabemos si es un heterocigoto, lo que se va a hacer es que vamos a hacer un cruce de prueba. Es decir, vamos a cruzarlo con una hembra de pelo liso. ¿Por qué una de pelo liso? Porque con esa ya sabemos el genotipo, ya conocemos su genotipo porque está manifestando el carácter recesivo. Por lo tanto, a fuerzas es una homocigota recesiva. Si es una homocigota recesiva, entonces ya sabemos que, por ejemplo, es una N minúscula, ¿no? O algo así. Entonces, si llega a aparecer un descendiente de pelo liso, esto va a significar que el individuo es un heterocigoto. Ustedes ya saben por qué, porque si ustedes hacen su PUNET,
y el papá fuera un heterocigoto y la mamá una homocigota recesiva, entonces sí cabe la posibilidad de que me salga un descendiente pelo liso. Entonces, pues ya, diríamos que es un heterocigoto. Pero si no aparece ninguno de pelo liso, lo más probable es que sea un homocigoto dominante. ¿Por qué? Porque lo mismo, si nosotros hacemos nuestro PUNET como si fuera un homocigoto dominante y una homocigota recesiva, lo que nos va a dar es un heterocigoto en el 100% de los casos. Si nos da un heterocigoto en el 100% de los casos, y aquí sí está dominando, entonces nuestro perro de todas maneras, nuestra descendencia de todas maneras sería de pelo rizado. Entonces, es por eso que si nosotros queremos saber si nuestro individuo es heterocigoto, lo vamos a cruzar con alguien que ya tengamos la certeza de qué genotipo es. Entonces, pelo rizado, no sabemos si es dominante o si es el heterocigoto, pero pelo liso sí sabemos que es el homocigoto recesivo. Entonces, al cruzarlos, me tiene que dar ya sea todos rizado o con uno liso que me dé, ya sé que es un heterocigoto. Ahora, en este siguiente ejercicio nos está diciendo que una planta homocigótica bueno, tenemos una planta homocigótica de tallo alto, se va a cruzar con una homocigótica de tallo enano. Ya se los puse entre paréntesis, pero dice, sabiendo que el tallo alto es dominante sobre el tallo enano, o sea, A mayúscula, tallo alto, y A minúscula, tallo enano, ¿cómo van a ser los genotipos y fenotipos de la F1 y de la F2? Bueno, sus progenitores van a ser ambos homocigotos, uno dominante y uno recesivo. Entonces, en la F1, el 100% va a ser heterocigoto. ¿Qué quiere decir? Su frecuencia fenotípica va a ser 100% tallo alto y su frecuencia genotípica va a ser 100% heterocigoto, A mayúscula, A minúscula. Pero ahora me está diciendo, ¿qué pasa si yo cruzo a esa F1? Si nuestra F1 es heterocigota, aquí están, entonces en la F2 me va a dar este resultado. Me va a dar, un homocigoto dominante, uno recesivo y dos heterocigotos. Igual, lamento decirles que aquí también había otra participación, pero pues ya se las compensaré en algún momento. Entonces, ¿cuál sería la frecuencia fenotípica? ¿Cuál sería la genotípica? Bueno, la fenotípica sería 3:1, porque ya que nos está diciendo que sí domina, entonces estos tres se manifestarían como un tallo alto y este como un tallo enano. Y genotípica sería 1:2:1, porque es 1, 2 y 1. Y bueno, el último ejercicio. Nosotros tenemos dos moscas negras. Se va a obtener una descendencia formada por 216 moscas negras y 72 blancas, representando con N mayúscula el color negro y N minúscula el color blanco. Razón el cruzamiento y cuál será el genotipo de las moscas que se cruzan y cuál será el de la descendencia obtenida. Bueno, igual esta era una participación, pero pues les digo, ya veremos cómo lo resolvemos. ¿Cómo deben ser las moscas para obtener la descendencia blanca? Pues tienen que ser heterocigotas o híbridas o como ustedes quieran decirle, y pues se van a manifestar como negras porque estamos diciendo que va a haber una dominancia. Entonces las cruzamos, las dos van a ser heterocigotas, entonces, pues bueno, N mayúscula con cualquier otra N, ya sea mayúscula o minúscula, nos va a dar moscas negras y pues la N minúscula, moscas blancas. ¿Cuál va a ser su frecuencia fenotípica y cuál va a ser su frecuencia genotípica? Bueno, pues su frecuencia fenotípica va a ser 3:1 y su frecuencia genotípica va a ser 1:2:1, pues por lo mismo que ya vimos aquí. Este está dominando, entonces aquí va a ser 3, aquí va a ser 1, y en genotipo va a ser 1, 2 y 1.
Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por prestarme atención, por prestarme un poco de su tiempo. Y si tienen cualquier duda en la tarea, por favor, avísenme porque yo sé que este modo de darles la clase no es el que estamos acostumbrados y yo sé que puede que eso lo saque un poco de onda o que no le entiendan y no me puedan preguntar en su momento. Entonces saben que está abierto mi WhatsApp, todo. Y si no, pueden dejar comentarios, ya que esto lo voy a subir a YouTube, entonces dejen comentarios y yo voy a estarlos revisando e intentando contestarles a todas sus dudas. Espero se encuentren muy bien. Nos vemos después y pues ya, muchas gracias.